¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro digital que les ofrece el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, esta vez para hablar sobre la situación económica de la provincia de Albacete. Y lo vamos a hacer con el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, con Nicolás Merino, a quien pues le doy las gracias por atendernos esta mañana aquí en su casa. Muchísimas Nicolás. gracias. Encantado de estar con vosotros hablando de un tema tan importante para la provincia como es la economía y el empleo. Entonces, nosotros a disposición de toda la provincia y agradecemos esta ventana que nos ofrecéis para poder un poquito también trasladar una radiografía de cómo es la situación de la economía provincial. Eso es. Bueno, imagino que aquí en esta delegación provincial, concretamente, han sido meses de intensísimo trabajo desde que se inició esta pandemia del coronavirus. Pues sí, realmente el 13 de marzo fue un antes y un después. Pues nosotros hasta el 13 de marzo pues teníamos nuestra planificación, como todo el mundo, ¿no? Y el 13 de marzo pues fue un cambio radical en el que como el resto de las empresas y de los sectores económicos del país, pues la administración se tuvo que reinventar y nosotros así lo hicimos. Hubo un hecho importante que trascendió y que era competencia de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, donde radica la autoridad laboral, que era la tramitación de los ERTE, de los expedientes de regulación temporal de empleo. Una figura que además se creó con el Real Decreto Ley 8/2020, que eran unos ERTE por causa de fuerza mayor, ya que hubo un Real Decreto Ley que ciertos sectores económicos se cerró, con lo cual pues había que darle una protección. ¿Eso en qué qué consecuencias tuvo? Pues en el muy corto plazo es que el trabajo principal de esta delegación, y así lo entendimos, era que había que tramitar estos ERTEs, puesto que una empresa que solicitase un ERTE para que sus trabajadores pudiesen seguir llevando a su casa su salario, pues necesitaban que se les reconociese por parte de la autoridad laboral y por lo tanto el Servicio Público de Empleo Estatal acceder a esa prestación. Conclusión, pues de 6 servicios de diferentes materias y todos básicos y fundamentales, durante mes y medio nos dedicamos todos con mucha profesionalidad, y en eso creo que los funcionarios de esta delegación provincial son un ejemplo de profesionalidad, a tramitar ERTE, o sea, de pasar a ser un tema residual de la dirección provincial antes y de la delegación de ahora, pues pasó a ser un tema fundamental, a tener pues prácticamente el 25 o el 30% del personal tramitando este tipo de expedientes. Una avalancha de solicitudes, una avalancha de solicitudes. Hablando de números, ¿qué nos puede avanzar? ¿Qué nos puede decir? ¿Cuántos se tuvieron que tramitar en esos primeros momentos? ¿Y cómo se encuentra ahora mismo la situación en la provincia? Sí, vamos a ver. Nosotros desde un primer momento, nosotros desde el día 1 empezamos a tramitar ERTEs. Al principio, como todo, esto fue una cosa que a todos nos pilló de sopetón, sí. y la cifra de expedientes de regulación temporal de empleo, que hasta a 15 de septiembre, por causa de fuerza mayor, que son las causas de cierre, puesto que un Real Decreto Ley te obliga a cerrar, fueron 4.344 empresas y establecimientos los que cerraron. Eso supuso que afectó a 18.432 trabajadores, 18.432 trabajadores que pasaron a cobrar del Servicio Público de Empleo Estatal, en una condición que no era de paro, sino de suspensión de contrato, unos contratos que seguían en vigor y unos contratos que seguían cotizando a la Seguridad Social. Por lo tanto, aunque económicamente no era exactamente igual, se puede decir que gracias al trabajo ese importante, pues se ha logrado que 18.432 personas pudiesen no notar un efecto inmediato de la crisis tan importante y, por supuesto, lo que es más importante es mantener su puesto de trabajo, puesto que la obligación de las empresas en ERTE es que una vez terminado el ERTE, en 6 meses no pueden hacer ninguna modificación, tienen que hacer un mantenimiento del nivel de empleo de la empresa. Eso es. ¿Cuáles han sido los sectores que más se han beneficiado de estas figuras? Pues los sectores, hay 3 sectores básicos que son el comercio, la hostelería y la industria. El comercio, la hostelería y la industria.
el comercio representa el 41% de los establecimientos. Había 428 establecimientos, hostelería 409 e industria 193. Y son los tres importantes porque aunque el número de industria parece poco significativo, el número de trabajadores es la más importante, puesto que por número de trabajadores tenemos en comercio 1.290 trabajadores, 1.354 en hostelería y en industria 2.057. Prácticamente a estas cifras tenemos que hablar de que han finalizado el 41% de estos ERTEs, tanto en número de empresas y establecimientos como en número de trabajadores. ¿Esto significa que solamente hay un 41% de trabajadores y de empresas que están en activo? No. Es el 41% que han finalizado, es decir, que han salido de la situación de y están en una situación, entre comillas, normalizada. Porque desde el 13 de mayo se creó una figura a efectos de fomentar la contratación de personas y la incorporación progresiva de los distintos trabajadores. Los expedientes por fuerza mayor pues se dividieron en dos tipos: los de fuerza mayor total, que es que todos los trabajadores estaban en ERTE, y fuerza mayor parcial, que fue una gran mayoría de las empresas la que lo inició, que es que parte de los trabajadores o bien trabajaban a media jornada o había una parte importante de los trabajadores trabajando. Es decir, que el 41% es de las empresas que están totalmente incorporadas. Es decir, ahora mismo hay muchísimos empresarios que no han terminado el ERTE porque o tienen algún trabajador todavía sin incorporar o porque tienen a parte de sus trabajadores a media jornada. Bueno, esos ERTEs, precisamente esta semana se han prorrogado, se ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales y el Gobierno central para ampliarlos hasta el 31 de enero, creándose pues diferentes tipos de ERTEs más. ¿Cómo van a beneficiar esta prórroga aquí a la provincia de Albacete y a sus sectores? Pues, en principio, una cosa muy importante es que se han prorrogado todos. Y además, un poquito atendiendo a la problemática surgida, a la casuística surgida durante estos meses de aplicación de la figura del ERTE por fuerza mayor, que es una figura, por otra parte, novedosa, porque hasta ahora pues había ERTEs y ERES, pero el tema de la fuerza mayor, que era porque la Administración obligaba, hasta ahora pues en la democracia nunca se había dado, ¿no? Pues se crearon, ya hubo una primera modificación, que fue el 27 de junio, cuando se prorrogaron hasta el 30 de septiembre, se tuvo en cuenta un tipo de ERTE, que es el tipo de ERTE de rebrotes. Sí. Por ejemplo, en la provincia de Albacete, pues hemos tenido un rebrote, hemos tenido que confinar una localidad como fue Villamalea. Sí. Actualmente haya salido publicado Badajote. Lógicamente, si nosotros restringimos la fuerza mayor total que en su día se aplicó, en este tipo de situaciones pues también se consideró. Como afortunadamente en Albacete no hemos tenido que utilizar mucho esta figura, pues realmente te puedo decir que ERTEs de rebrote pues ha habido 17 solicitudes y solamente ha habido 10 empresas o 10 establecimientos en los cuales se les ha concedido la figura del ERTE por fuerza mayor de rebrote, afectando a 25 trabajadores. Ahora, pues teniendo en cuenta esto y otros devenires que pueden venir, pues realmente efectivamente los ERTEs por fuerza mayor pues se han dividido en tres tipos. Unos de sectores en el que el paro y la crisis ha afectado fundamentalmente, estos ERTEs sectoriales, que se llaman, que hay un anexo con una serie de sectores, 42 actividades son las incluidas, y básicamente está el sector del alojamiento turístico. Ese es un tipo de sectores. Y luego el sector, por así decir, de rebrote, pues tenemos dos. Uno que es de impedimento de actividad, que sería, por ejemplo, el caso de un rebrote, es decir, si yo confino una población y ordeno cerrar todos los establecimientos de un tipo, lógicamente eso es un rebrote de actividad, o por limitación de actividad. Limitación de actividad significa
que empresas que aun cuando directamente no han cerrado, si son suministradoras de este tipo de establecimientos o parte de ellos, pues si se ven afectados en más de un porcentaje, en más del 50% en su facturación a este tipo de establecimientos, pues también se pueden acoger a la figura de limitación de actividad. Por lo tanto, están el de sectores, que son 42 sectores específicos que vienen, al igual que vinieron al principio los que estaban tasados de fuerza mayor total, y luego por impedimento y por limitación. Y lógicamente queda otro tipo de ERTE, por así decir, que es el tipo ETOP, sí. el de por causas económicas, técnicas, operativas o de producción, ¿no? Que esos ERTE también están regulados desde el Real Decreto Ley 8/2020, y este tipo de ERTEs pues, ha tenido un desarrollo totalmente distinto, puesto que los ERTEs ETOP no están ligados al fin de la pandemia como estaban en sí los ERTEs por fuerza mayor. Estos ERTEs se han ido prorrogando porque tenían una fecha de caducidad. Esta fecha de caducidad al principio eran los 15 días del estado de alarma. Cuando acabó el estado de alarma pues han ido prorrogándose, ¿no? Y la última pues la hemos tenido esta misma semana, ¿no? Estos ERTEs ETOP pues son empresas, normalmente son empresas mayores en las cuales pues efectivamente lo que hacen es que pues si un sector está en crisis, pues me acuerdo al principio de la crisis que muchas empresas, alguna empresa instaladora de aquí de la provincia, pues tenía problemas para pasar a los centros de trabajo. Lógicamente esas empresas se planificaron, dejaron esas obras, comenzaron otras obras y hay una planificación de esa parada, porque es una parada, y por lo tanto no están, el plazo es el que la empresa estima que va a necesitar para recuperar su actividad normal, y tienen una cuestión muy importante que tienen que estar negociadas con los sindicatos. De este tipo de ERTEs también ha habido, al principio no hubo muchos, pero podemos decir que a fecha 16 de septiembre, que son los últimos datos contabilizados, hemos tenido en la provincia 114 expedientes. Que afectan a 3.507 trabajadores de plantilla y que son afectados por ERTE 2.424. Es decir, en este tipo de ERTEs no suele ser el 100% de la plantilla, sino una parte, algunas veces una parte muy importante, que es en este caso es el 69% de los trabajadores de plantilla son los que han trabajado. En esto, además, con esto quiero completar un poquito lo que es la radiografía de los ERTEs. Sí que es cierto de que estos ERTEs tenían una planificación en el tiempo. Si yo me planificaba las actividades de mi empresa con la nueva situación y solicitaba un ERTE hasta el 30 de octubre, llegado el 30 de octubre, yo o sí tenía que cumplir mi planificación, porque además es la que he pactado con los agentes sociales con los cuales lo he negociado, con la mesa de negociación. En esta última Real Decreto de Ley, en el 30/2020, que se ha publicado esta semana, se da la posibilidad de la prórroga de los ERTEs por causas tipo ETOP. Es decir, que en esto también se ha adecuado a la realidad, porque lógicamente, al igual que los otros ERTEs ha habido que ir prorrogando, como el desarrollo de la actividad no ha sido todo lo normal que quizá tenía previsto la empresa que en su día nos presentó el ERTE, pues realmente ha habido también que acceder a esa posibilidad de prórroga para que esa empresa siga viva y siga en funcionamiento cuando acabe toda la pandemia. Bueno, sin duda una herramienta que está salvando muchos puestos de trabajo, muchas empresas. Fue hasta el último instante, digamos, ese acuerdo que se alcanzó hasta el 31 de enero. ¿Cree que debería de haberse dejado sin fecha límite? Yo creo que la fecha límite, puesto que es una fecha que ponen los agentes sociales y se puede negociar, yo creo que está bien puesta. No significa que llegado el 31 de enero haya que ver si se puede o no se puede prorrogar, porque del desarrollo de estas modificaciones de la fecha límite, pues hemos sacado cosas positivas. Por ejemplo,
en esta última prórroga de los ERTEs, pues se ha analizado toda la situación y se ha adecuado la situación de ERTEs al análisis previo de la situación, puesto que la primera vez se hizo, no vamos a decir a ciegas, pero sin la experiencia previa que ahora mismo se tiene. Entonces, yo desde ese punto de vista tampoco le veo ningún problema a que le pongan una fecha límite. Creo que está bien puesta el 31 de enero, habría sido un desastre el 31 de diciembre, coincidiendo con el fin de año, campaña de Navidad y una serie de cosas, vacaciones escolares. Pues la verdad es que habría quedado mucha inseguridad jurídica y sobre todo personal. Entonces, lo digo porque creo que está bien, y lo único que hay que hacer es ser consciente de que llegado el 31 de enero hay que volver a analizar la situación, hay que sentar en la mesa, los acuerdos son difíciles, pero cuando se llega, todas las partes los cumplen. Eso es. Bueno, vamos a pasar a hablar también sobre los autónomos, que son parte fundamental de nuestro tejido empresarial de aquí de la provincia de Albacete y pues prácticamente de todo el país. Sí, sí. Se ha prorrogado también esas ayudas a los autónomos, que, bueno, ¿cómo han afectado en la provincia de Albacete a todos los beneficiarios? Nosotros ese dato es un dato que gestiona el Estado. Nosotros, los autónomos, a través de la Dirección General de Autónomos, lo que sí que hemos puesto son medidas específicas para paliar su situación. Como autónomos sacamos nosotros un decreto en su día, que era para la ayuda tanto a microempresas como autónomos, porque entendemos que un autónomo que tuviese 3 o 4 trabajadores sigue siendo un autónomo, y aunque la figura legal sea una microempresa, habría que ayudarle. La microempresa es hasta 9 trabajadores incluidos, es decir, menos de 10. Entonces ahí yo sigo, desde las competencias propias de la Junta, nosotros sacamos una orden de ayudas que finalizó a mediados de junio, y que a mediados de julio prácticamente ha estado resuelta. Es decir, eso también ha sido un hándicap, por lo que decíamos de los ERTEs, pues aquí también ha sido un hándicap. Por ejemplo, es decir, nosotros sacamos una orden que en principio estaba dotada con 25 millones de euros. Estos 25 millones de euros, tanto autónomos como microempresas, generaron una expectativa tal, no creo que sea una expectativa, había unas necesidades tales que acudieron a este tipo de ayudas empresas que nos solicitaron del orden de 80 millones de euros de subvenciones. Es decir, que una orden inicial de 25 millones de euros, que era importante, era mucho más que nuestras comunidades autónomas vecinas habían puesto a disposición, con ayudas entre 1.500 y 3.000 euros, es decir, y además con la libertad de que el microempresario o el autónomo lo dedicase a aquellos capítulos que eran más importantes para el sostenimiento de su negocio. Podía ser para pagar su seguridad social, podía ser para pagar el alquiler, podía ser para pagar la letra para lo que necesitan, de la factura de la luz, cualquier cosa, ¿no? Vimos tan importante ese sector, que por otra parte es un sector mayoritario en nuestra región como modelo empresarial, que la comunidad autónoma hizo un esfuerzo sobrehumano, y más en época de pandemia, y aumentamos el presupuesto de 25 a 80 millones de euros, de tal forma que no entendíamos nosotros que porque alguien llegase tarde a darle un botón y hacer su solicitud fuera de plazo, estuviese en peores condiciones que su vecino, que sí que llegó a tiempo a darle al botón, cuando la situación de las dos empresas era similar y la petición la han hecho prácticamente el mismo día, ¿no? Entonces eso sí que era un problema que nosotros veíamos, el no atender todas las solicitudes, y creímos importante poder atender y llegar a todos los autónomos de tal forma que llegamos a todos los autónomos que nos lo pidieron, es decir, no se quedó nadie que lo solicitó sin la ayuda que entendemos le hacía falta. Por ejemplo, fijaros si es importante que nosotros en la provincia de Albacete hemos tramitado y por tanto resuelto favorablemente 9.490 expedientes, 9.490 expedientes, con un importe de 17,3 millones de euros, solamente en la provincia de Albacete. Es una cantidad muy importante. Para que os hagáis una idea, un plan de empleo es menos que eso, son 14 o 15 millones de euros en la provincia de Albacete. Por lo tanto, creo que hemos llegado a una buena parte del tejido empresarial, ¿no?
por sectores, hemos llegado a todos los sectores, es decir, es que entendemos que era un colectivo que lo necesitaba y como tal, aparte de la ayuda que le dio el Estado a través de las bonificaciones y de las ayudas directas que se le ha dado, pues nosotros teníamos que colaborar ya en el desarrollo de su actividad, es decir, el salario se lo cubría el Estado, nosotros a los seguros sociales también, ¿no? Y nosotros le teníamos que cubrir otro tipo de gastos. Te lo digo porque en el tema de autónomos, efectivamente el Estado ahora mismo ha puesto una batería de medidas importantísimas y nosotros las estamos complementando con ayudas de este tipo. Eso es. Bueno, ¿cómo valora también ese acuerdo al que se llegó aquí en Castilla-La Mancha entre los agentes sociales y pues el Gobierno para ese pacto por la recuperación de Castilla-La Mancha? Ese pacto, efectivamente, esta medida de autónomos era una de las medidas de ese pacto. En el pacto por la recuperación económica de Castilla-La Mancha, que saquemos los papeles, sí. Aquí, el plan de medidas extraordinarias. Eso es. Para la recuperación de la economía tras el episodio COVID. Sí. Eso es un pacto, creo que es básico e importante, porque ahí se consensuaron con los agentes sociales el por dónde la Administración tenía que actuar para, en las condiciones novedosas y tan duras que teníamos, en el cual se tenía que mover las empresas y por lo tanto los empresarios, pues teníamos que actuar. Ese pacto creo que es importantísimo, es un pacto que consta de 74 medidas concretas en 9 líneas de actuación. Y lo más importante es que está dotado de 232 millones de euros. Es decir, esos 232 millones de euros son muchísimo dinero, es un esfuerzo muy importante que hace el Gobierno regional y que además lo ponemos en todas las áreas, porque entendemos que si tenemos que luchar contra los efectos negativos del COVID en el desempleo, pues tenemos que intentar fortalecer o al menos apuntalar el tejido económico para que estos empresarios realmente, si nosotros tenemos vivos a los empresarios, tendremos vivos los empleos. Las líneas han sido en todas las líneas, han sido en el mundo empresarial, en el fomento empresarial, con 12 medidas, autónomos y cooperativas 4 medidas, una potente era esta, que además reclamaron los agentes sociales y que el Gobierno lo tenía claro, y fíjate que son 25 millones los iniciales y son 232 millones de euros, quiero decir que más del 10% se ha dedicado a esa medida. Acometimos también en una tercera línea de actuación temas de financiación con otras 7 medidas. Aquí pues se suspendieron las cuotas de los distintos préstamos que a través del Instituto de Finanzas había y se instauraron unos avales COVID que eran básicos para que el empresario pudiese hacer frente a esos proveedores a través de unos créditos y que fuesen, muchas de esas actuaciones financieras han sido a coste cero para el empresario, ¿no? Hicimos otras 6 medidas en empleo, 14 en políticas activas de empleo, 3 en seguridad y salud laboral, puesto que tenemos que crecer sin siniestralidad laboral, y luego turismo, comercio y artesanía, que en total son 15, 5 y 8 medidas, 74 medidas, 232 millones de euros, creo que es muy importante y desde el momento 1 estamos con ellas, puesto que de estas 74 medidas y ahora mismo se puede decir que hemos sacado ya en concurrencia competitiva 159 millones de euros de presupuesto puestos a disposición de los empresarios y de los trabajadores, y eso representaba pues un grado de cumplimiento del 68,5%. Gestionar todas estas medidas, en total creo que son más de 19 medidas en concurrencia competitiva, más actuaciones directas de la consejería, como son temas de promoción, etcétera, etcétera, pues puede dar resultados muy importantes y esperamos que en el mundo empresarial, como yo siempre digo, no se consuma por dentro, no se vacíe, que tengamos unas empresas fuertes, sanas y que en el momento cero después de la pandemia pues estemos en igual situación o mejor que antes de la pandemia. Eso es. Bueno, sin duda un plan muy ambicioso este. Vamos a hablar también de paro porque estamos pues pendientes prácticamente de conocer los del mes de septiembre.
que sin duda estarán marcados pues aquí en la provincia de Albacete, obviamente, por la campaña de vendimia. ¿Cómo valora la evolución que ha experimentado pues el dato de desempleo durante estos meses? ¿Eran los esperados o cómo los valora? Sí, sí. Además, nosotros dentro de lo que es el esquema de trabajo, pues tenemos 3 sectores básicos, que es el agrícola, el sector agroindustrial, tenemos el sector turismo, el sector servicios, y tenemos el sector industrial, que no es nada despreciable. Nosotros en el sector industrial, aunque el número de empresas, el porcentaje a lo mejor es 40-40-15, el número de trabajadores puede ser 30-40-50, es decir, que es importante. Es decir, tenemos un quesito de empresas y un quesito de trabajadores que entre los 3 sectores, pues realmente, por así decirlo, además tienen situaciones muy distintas y se complementan, que eso también ayuda a que el desempleo en la provincia, aunque es malo, pues porque ha aumentado, ¿no?, pero por lo menos está estable. El sector agrario, lógicamente las campañas agrícolas ahí están. El sector agroalimentario es el que tira de las exportaciones, es el que mayores alegrías nos da a la hora de exportar, y realmente se ha comportado muy bien. En el último mes de agosto hubo una pequeña bajón, pero eso es normal en una serie de exportaciones, porque muchas veces las contabilizaciones no son mes a mes, sino sobre todo cuando hay problemas de entrada de las mercancías en terceros países. Y en el sector del turismo, pues el sector del turismo efectivamente, el sector del turismo y el sector hostelería, pues es el más afectado. Que duda cabe que si un restaurante tiene el 75% de su aforo, no puede facturar el 100%. Que duda cabe que si yo le limito el horario a la 1 de la noche, pues no voy a decir yo que eso deja de tal, pero también le afecta negativamente en su facturación. Pero tenemos también en contra, y en ese sector, pues el sector de los alojamientos. Albacete es la provincia de Castilla-La Mancha que mayor apuesta ha hecho por el turismo rural. Nosotros tenemos 940 casas rurales en la provincia de Albacete, de sobre 1.500, 1.600 que hay en la región, y ese turismo se ha comportado bastante bien, con unos índices de ocupación que son entre el 15 y el 30%, depende de las zonas en que nos movamos, superiores al año pasado. Es decir, que sí, que efectivamente tenemos sectores, el industrial, que está afectado por así decirlo, por la demanda nacional de los productos que se fabrican. Nosotros hace poco estuvimos en una fábrica de muebles, de las varias que hay aquí, o una de pinturas, pues no se pinta tanto, y si hay menos construcción, pues no se hacen. Pero bueno, con carácter general, yo creo que la evolución va a ser favorable, y el ministro de Seguridad Social ayer mismo dijo que vamos a tener un dato que nos va a sorprender, así es que esperemos que tengamos alguna sorpresa positiva y agradable este fin de semana, y que efectivamente sea una buena noticia para el paro, porque creo que los ERTE se están trabajando y están ayudando a que no se destruya economía, sino simplemente que esté hibernada, pendiente de ese pistoletazo de salida que sea cuando la vacuna nos permita un poquito bajar todas estas medidas de contingencia. Pues lo conoceremos ya enseguida, ese dato de desempleo. Sí. ¿Qué retos nos está dejando a nivel empresarial y de empleo esta crisis del coronavirus? Porque ya se ha referido a ese quesito de sectores que dependen de otros sectores, a la mayoría de tejido empresarial que está compuesto de autónomos. ¿Qué retos, no sé, hacia dónde debe de avanzar esa evolución del tejido empresarial, del empleo aquí en la provincia de Albacete, hacia una industrialización, mayor industrialización? Efectivamente, nosotros, nuestra apuesta en las políticas activas de empleo es una apuesta transitoria, en el aspecto de que nosotros tenemos que incentivar la creación de empleo, pero básicamente la idea es que el desempleo tiene que disminuir a base de empleos de calidad, empleos en el mercado ordinario de trabajo. El empleo de calidad implica la profesionalización de las empresas y, por supuesto, el impulso de las empresas. Porque para yo crear empleo de calidad tengo que tener un tejido empresarial proactivo y que participe. Desde ese punto de vista, pues también hay que hacer aquí hay que romper una lanza por los empresarios. En la provincia de Albacete, durante la anterior legislatura, pues prácticamente
hubo 25 millones de euros de subvenciones en distintas actuaciones y en distintas empresas. Mucho dinero que implica que se ha invertido muchísimo dinero, y la inversión de dinero significa la creación de puestos de trabajo y de calidad. En esa línea, pues se acaba de resolver una orden de fomento a la incentivación empresarial, que va a afectar en la provincia de Albacete a 186 empresas, 186 empresas que van a invertir 21,3 millones de euros, con una subvención total de 6,5 millones de euros, ya digo, solo en la provincia de Albacete, y con la creación de 268 puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo son puestos de trabajo de calidad, y el mantenimiento de 2.358, que también es importante. Eso en cuanto a qué tiene que hacer la economía de Albacete para que sea estable, productiva y crezcamos a un buen ritmo, con empleo de calidad. Modernizar nuestras empresas, la modernización de nuestras empresas. Nosotros, esta línea de fomento a la inversión empresarial está ya resuelta. Este dinero se va a poner en el bolsillo de los empresarios, y por lo tanto vamos a empezar a crear esos 260, o se están ya creando esos 268 puestos de trabajo. Nosotros somos la única comunidad autónoma, o de las pocas comunidades autónomas, que nuestros empresarios invierten cuando quieren, en el aspecto de que normalmente las órdenes de incentivación a la inversión, de acuerdo a los criterios de la Unión Europea, se tienen que hacer en concurrencia competitiva. Eso que implica que yo tengo que sacar una convocatoria, normalmente sacamos 20 millones de euros, presentar unas solicitudes, hacer una priorización y resolver. ¿Qué ocurre? Que nosotros entendemos desde el Gobierno regional que un empresario tiene que invertir cuando lo necesita. Es decir, un empresario, si tiene un pedido de un cliente en el que le duplica la producción, no puede decirle, a ver si saca la consejería, la Junta de Comunidades, una orden y para que yo pueda participar. No, nosotros queremos, y además debe ser así, primero, porque si todos invierten a la misma vez, va a haber cola a la hora en el supermercado de maquinaria, ¿no? Y sobre todo de infraestructuras y de instalaciones. Es decir, todos no van a hacer su nave cuando nosotros digamos, mira, mañana sacamos la orden, ¿no? Entonces nosotros tenemos una convocatoria abierta, que cuando nosotros hacemos la convocatoria, lo único que tiene que hacer el empresario que tiene que invertir es decirnos, efectivamente sigo adelante con mi inversión. El efecto incentivador no lo ha perdido, puesto que nos ha hecho la solicitud previa a nosotros hacemos la comprobación correspondiente y al día siguiente de hacer la solicitud puede empezar la inversión. Ahora, resuelta esta convocatoria, pues sacaremos otra convocatoria de otros 20 millones de euros probablemente, para poner a disposición de los empresarios dinero para que puedan amortizar esas inversiones. Luego, tienen que crecer, y sobre todo uno de los retos importantísimos, y lo hemos visto además con el estado de la pandemia, es la digitalización de nuestra industria, la industria 4.0, la industria conectada 4.0. Nosotros tenemos varias líneas de actuación específicas sobre ello, pero además la actuación tiene que ser conjunta, puesto que no solamente es comprar elementos digitales, entre comillas, es decir, tenemos que implantar esos elementos y tenemos que optimizar esos elementos, para lo cual pues también les estamos ayudando a las empresas con líneas como por ejemplo el Soy Digital, que lo que fomenta es una digitalización con profesionales, normalmente de la informática o del sector de telecomunicaciones específico, porque un señor que trabaja en una fábrica de prefabricados puede ser un informático perfectamente, es decir, no tiene por qué tener una cualificación, o en una fábrica de estructuras tiene que ser soldador, ¿no? Alguien tiene que manejar las máquinas y se manejan con el software correspondiente, y además le tenemos que sacar el máximo rendimiento posible a esa inversión. El rendimiento que no siempre se consigue, porque ¿cuántas máquinas tienen 25 funciones? El operario conoce 10, las hace perfectamente, es un buen operario, pero se le han quedado 15 sin hacer, y ese es el tercer reto, es decir, formar a nuestros trabajadores para que tengan el grado de cualificación que los empresarios necesitan para optimizar sus rendimientos. Con lo cual, con unas empresas bien equipadas, con tecnología puntera, que sus costes de producción sean pequeños, y con unos trabajadores óptimos que manejen adecuadamente esas tecnologías,
creo que tendremos unas empresas competitivas, y que esas empresas pues, podrán hacer que sea más grande nuestra provincia y nuestra región, que en definitiva es lo que se trata. Y por supuesto, pasar esos trabajadores que ahora mismo están en una cualificación básica, pasarles unas cualificaciones que ocupen en el mercado ordinario de trabajo esos puestos de trabajo que tanto buscamos todos. Eso es. Pues vamos a ver cómo se desarrollan todos estos planes. Nicolás Merino, delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aquí en Albacete, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, pues seguiremos pendientes de todos estos asuntos que interesan tanto la provincia. Por mi parte, a vuestra disposición para lo que necesitéis, y aquí tendréis siempre pues una ayuda para conseguir los objetivos, que es el pleno empleo, Eso es. en una industria sin siniestralidad, que también es otra de las objetivos. Muy bien, pues Nicolás, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes también, a nuestros seguidores, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros una vez más en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Les esperamos en la próxima. Gracias.